Capítulo 1. La sanadora de la calle Armonía. En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos brillaban como torres de cristal y los autos de lujo rugían por las calles adoquinadas, existía un rincón especial que emanaba tranquilidad y esperanza. Ese rincón era la calle Armonía, un lugar donde el bullicio de la ciudad parecía disiparse, dando paso a un ambiente más sereno y acogedor. En esta calle, rodeada de casas modestas y pequeños negocios familiares, se encontraba una clínica que, a primera vista, parecía no tener nada de extraordinario. Sin embargo, para quienes conocían su historia y a la persona que la dirigía, esta clínica era un verdadero santuario. El letrero colgado sobre la puerta principal de la clínica, aunque desgastado por los años, aún se leía claramente: Doctora Eleanor Hayes, atención compasiva para todos. No había una afirmación más cierta que esa, ya que la doctora Hayes se había convertido en una figura querida y respetada en todo el vecindario, conocida no solo por sus habilidades médicas excepcionales, sino también por su inquebrantable dedicación a aquellos que más lo necesitaban. La doctora Eleanor Hayes, una mujer de unos 50 y tantos años, con cabello ligeramente canoso y recogido en un moño suelto, irradiaba una calidez y una serenidad que contagiaban a todos los que la rodeaban. Sus ojos, siempre brillantes y llenos de compasión, eran capaces de tranquilizar hasta al más angustiado de los pacientes. Su sonrisa, amable y sincera, se ofrecía generosamente a cada persona que cruzaba la puerta de su clínica, ya fuera un conocido amigo del barrio o un extraño en busca de ayuda. Cada mañana, la doctora Hayes caminaba hacia su clínica desde su hogar, situado a unas pocas calles de distancia. Su bata blanca ondeaba suavemente al ritmo de su paso tranquilo, y aunque el mundo a su alrededor se movía con prisa, ella siempre se tomaba un momento para saludar a los vecinos, comprar una hogaza de pan recién horneado o detenerse a conversar con algún comerciante local. El aire de la mañana estaba impregnado con el aroma del pan recién hecho, el café que se filtraba desde las cafeterías y el olor picante de las especias de los vendedores ambulantes que comenzaban a instalarse en la calle. La clínica de la doctora Hayes era, para muchos, un oasis en medio del ajetreo diario. Sus puertas estaban siempre abiertas, y adentro, la atmósfera era tranquila y acogedora. Las paredes, pintadas de un tono suave de azul, estaban decoradas con cuadros de paisajes serenos y flores frescas colocadas en jarrones simples pero elegantes. El mobiliario, aunque modesto, estaba dispuesto con cuidado, y cada detalle parecía estar pensado para ofrecer consuelo a quienes llegaban en busca de ayuda. La doctora Hayes tenía un firme principio: nadie debería ser privado de atención médica por razones económicas. Este compromiso era la columna vertebral de su práctica médica. Durante años, había ofrecido sus servicios a quienes no podían permitirse pagar, y su generosidad había atraído a personas de todos los rincones de la ciudad. En su sala de espera, se podía ver a una mezcla diversa de pacientes, algunos bien vestidos, con relojes de oro brillando en sus muñecas, y otros con ropa gastada, que apenas lograba protegerlos del frío. Pero en esa sala, no había diferencias que importaran. Todos estaban unidos por la confianza en la doctora Hayes. Una mañana fría de finales de otoño, cuando las hojas caídas crujían bajo los pies y el aire llevaba consigo un presagio del invierno, una joven llamada María cruzó la puerta de la clínica, seguida de cerca por sus dos pequeños hijos. María era una mujer joven, pero la vida la había golpeado con dureza. Su ropa, aunque limpia, estaba visiblemente gastada, y su rostro, hermoso pero marcado por la preocupación, reflejaba el peso de las dificultades que había enfrentado. Sostenía a su hija menor, Lily, en sus brazos, mientras que su hijo mayor,
Tomás, caminaba a su lado, sosteniéndose de su falda con manos pequeñas y nerviosas. Lily había estado enferma durante varios días, con fiebre alta que no bajaba a pesar de los remedios caseros que María había intentado desesperadamente. María no tenía dinero para un médico privado, y aunque había intentado ignorar su propio miedo, la preocupación por la salud de su hija la había llevado finalmente a la clínica de la doctora Hayes. María había oído hablar de la bondad de la doctora y de cómo nunca rechazaba a nadie, sin importar su situación económica. Al entrar en la sala de espera, María se sintió abrumada por un torrente de emociones. La sala estaba llena de personas, algunas de ellas charlando en voz baja, mientras otras miraban fijamente al suelo, perdidas en sus propios pensamientos. Cada tanto, se escuchaba una tos o el susurro de una conversación, pero todo el ruido pareció desvanecerse cuando la doctora Hayes apareció en la puerta de su oficina. Con un solo vistazo, la doctora Hayes comprendió la situación. La forma en que María abrazaba a Lily, el modo en que sus hombros estaban tensos por el estrés y el brillo de fiebre en los ojos de la pequeña. Todo hablaba de una madre que había llegado al límite de su preocupación. La doctora Hayes se acercó a ellas con una sonrisa amable y les indicó que la siguieran a una de las salas de examen. Por favor, pasen, dijo con una voz suave pero firme, que inmediatamente tuvo un efecto calmante en María. Mientras seguía a la doctora, María sintió que el nudo de ansiedad en su pecho comenzaba a aflojarse, aunque solo fuera un poco. La sala de examen era pequeña, pero acogedora. Había un escritorio con algunos papeles organizados meticulosamente, una camilla cubierta con sábanas limpias y una silla cómoda para que los pacientes se sentaran. La doctora Hayes invitó a María a sentarse mientras colocaba a Lily en la camilla para examinarla. Tomás se mantuvo cerca de su madre, sus ojos observando cada movimiento con la curiosidad de un niño que aún no comprende el mundo que lo rodea. La doctora Hayes se acercó a Lily con la calma y la gentileza que la caracterizaban. Sus manos, aunque firmes y seguras en su habilidad, eran suaves al tocar la frente de la niña, palpando la fiebre que ardía bajo su piel. Sacó un estetoscopio de su bolsillo y escuchó el ritmo de la respiración de Lily, haciendo preguntas a María sobre los síntomas que había observado. María respondió con la voz entrecortada por la emoción, describiendo cómo Lily había empezado con un resfriado que rápidamente se había transformado en fiebre alta, acompañada de escalofríos y debilidad. Explicó que no había dormido en días, preocupada por la salud de su hija y sin saber a dónde acudir para pedir ayuda. Después de un examen minucioso, la doctora Hayes se enderezó y sonrió suavemente a María, quien había estado conteniendo la respiración. No te preocupes, María, dijo la doctora Hayes, su voz como un bálsamo para las preocupaciones de la joven madre. Parece que Lily tiene una infección viral, pero no es nada grave. Con un poco de descanso, líquidos y la medicación adecuada, debería recuperarse pronto. Las palabras de la doctora cayeron sobre María como un alivio inesperado. Sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, no solo por el alivio, sino también por la gratitud que sentía hacia esta mujer que no solo había atendido a su hija, sino que lo había hecho con una compasión que la hizo sentir valorada y entendida. Gracias, doctora Hayes. No sé qué hubiera hecho sin usted, dijo María, su voz temblando mientras intentaba contener las lágrimas. La doctora Hayes le dio una palmadita en la mano, su sonrisa más cálida que nunca. No tienes que agradecerme, María. Estoy aquí para ayudar. Te proporcionaré todo lo que necesites para que Lily se recupere, y estaré aquí para cualquier cosa que necesites. No estás sola en esto. Con esas palabras,
La doctora Hayes dejó a María y a sus hijos en la sala de examen mientras iba a preparar la medicación y las instrucciones de cuidado. María se quedó sentada en silencio, abrazando a Lily con renovada esperanza, mientras Tomás la miraba con ojos grandes y curiosos, ajeno al drama que se había desarrollado a su alrededor. Al cabo de unos minutos, la doctora Hayes regresó con una pequeña bolsa de medicamentos y un par de hojas con instrucciones detalladas. Explicó cuidadosamente a María cómo administrar la medicación y qué hacer para que Lily estuviera lo más cómoda posible durante su recuperación. Cuando María salió de la clínica ese día, el aire frío de la mañana la golpeó en el rostro, pero esta vez no le importó. Caminó de regreso a casa con la sensación de que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado un rayo de luz en la doctora Hayes. Sabía que aún tenía mucho por enfrentar, pero el peso que había llevado sobre sus hombros se había aligerado, al menos por el momento. La doctora Hayes observó a María y a sus hijos alejarse por la calle desde la puerta de la clínica, y en su corazón, sintió una profunda satisfacción. Para ella, cada paciente era una oportunidad para hacer una diferencia, para ofrecer no solo curación física, sino también esperanza y consuelo. Sabía que su clínica en la calle Armonía no cambiaría el mundo, pero para aquellos que cruzaban su puerta, significaba todo. Esa noche, mientras cerraba la clínica y se preparaba para regresar a casa, la doctora Hayes reflexionó sobre su día. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, pero también sabía que no lo cambiaría por nada en el mundo. En cada sonrisa agradecida, en cada mirada de alivio, encontraba la fuerza para continuar, sabiendo que su trabajo, aunque humilde, tenía un impacto profundo en la vida de quienes más lo necesitaban. Así, la doctora Hayes se convirtió en la sanadora de la calle Armonía, una mujer cuya compasión y dedicación dejaron una huella imborrable en su comunidad, recordándonos a todos el poder transformador de la bondad y la empatía en un mundo que a menudo se olvida de lo que realmente importa. Capítulo 2. El efecto dominó. La historia de la doctora Eleanor Hayes y su pequeña clínica en la calle Armonía se había convertido en algo más que una simple anécdota del barrio. Era un símbolo de esperanza y un testimonio viviente del poder de la bondad y la compasión. Las personas comenzaban a hablar de ella en todo tipo de lugares, en los mercados, en las escuelas, e incluso en las grandes oficinas de la ciudad. No obstante, a pesar de que su reputación se extendía como un fuego salvaje por los rincones más alejados de la ciudad, la doctora Hayes permaneció inmutable en su humildad. Nunca buscó reconocimiento ni admiración, su único objetivo era estar al servicio de sus pacientes, ayudando a aquellos que más lo necesitaban sin importar su condición social o económica. Un día frío de invierno, mientras la nieve comenzaba a caer suavemente sobre la ciudad, la puerta de la clínica se abrió y un anciano de aspecto cansado entró lentamente. Era el señor Thompson, un hombre con la espalda encorvada por los años y un abrigo que había visto mejores tiempos. Su rostro reflejaba la dureza de una vida llena de dificultades, y sus pasos, aunque lentos, eran firmes. Había estado sufriendo de dolor crónico en las articulaciones durante mucho tiempo, pero debido a su escasa pensión, había evitado buscar ayuda médica, temiendo no poder pagarla. El señor Thompson había oído hablar de la doctora Hayes a través de sus vecinos y decidió que, aunque no tuviera mucho dinero, valía la pena intentar buscar alivio para su dolor. Su decisión no fue fácil, pues era un hombre orgulloso que prefería soportar su sufrimiento antes que pedir ayuda. Sin embargo, el dolor se había vuelto tan intenso que ya no podía ignorarlo. La sala de espera estaba llena de pacientes, pero al ver entrar al señor Thompson, la doctora Hayes
Con su inigualable instinto para detectar las necesidades de los demás, notó inmediatamente su incomodidad. Se acercó a él con una sonrisa cálida y lo invitó a pasar a una de las salas de examen. Por favor, pase por aquí, señor Thompson, dijo suavemente, al mismo tiempo que lo guiaba hacia un asiento cómodo. La doctora Hayes trató al señor Thompson con el mismo cuidado y respeto que mostraba a todos sus pacientes. Su trato no se basaba en la condición económica o social de una persona, sino en la necesidad humana básica de ser escuchado y cuidado. Mientras lo examinaba, sus manos se movían con la habilidad adquirida a lo largo de los años, pero también con una delicadeza que solo alguien profundamente comprometido con el bienestar de los demás podía mostrar. Después de un examen minucioso, la doctora Hayes diagnosticó al señor Thompson con artritis avanzada, una condición que explicaba el dolor constante en sus articulaciones. Con paciencia, le explicó la naturaleza de su enfermedad, asegurándose de que comprendiera completamente su situación. Le recetó medicamentos para ayudar a manejar el dolor y le dio varios consejos sobre cómo aliviar su malestar en casa, incluyendo ejercicios suaves y cambios en la dieta. Pero más allá del tratamiento físico, la doctora Hayes ofreció algo aún más valioso, su tiempo y su atención. Mientras le entregaba la receta, también se tomó un momento para escuchar las historias del señor Thompson, quien le habló de su juventud, de cómo había sido un carpintero hábil que construyó casas para muchas familias en su tiempo. Habló con nostalgia de aquellos días, cuando sus manos aún podían trabajar sin dolor, y de cómo se sentía inútil ahora que ya no podía hacer lo que amaba. La doctora Hayes lo escuchó con genuino interés, haciéndole preguntas y mostrándole que su vida y su historia importaban. Esta atención, este simple acto de escuchar, hizo que el señor Thompson se sintiera valorado y respetado, algo que no había sentido en mucho tiempo. Al salir de la clínica, sentía que no solo había recibido ayuda para su dolor físico, sino que su espíritu también había sido aliviado de una carga pesada. Inspirado por la generosidad de la doctora Hayes y deseando de alguna manera retribuir lo que había recibido, el señor Thompson tomó una decisión. Aunque ya no tenía la misma fuerza y agilidad que en su juventud, todavía conservaba sus viejas herramientas de carpintero y algunos conocimientos que no habían desaparecido con los años. Decidió que, en lugar de lamentarse por lo que ya no podía hacer, se centraría en lo que aún era capaz de lograr. Así, el señor Thompson comenzó a ofrecerse como voluntario para reparar casas de familias necesitadas en la ciudad. Usando los materiales que podía costear con su pensión y algunas donaciones que logró reunir de personas conmovidas por su historia, se dedicó a arreglar techos que goteaban, puertas que no cerraban bien, y ventanas que dejaban pasar el frío del invierno. Su trabajo, aunque modesto, hizo una diferencia real en la vida de muchas familias, brindándoles un hogar más cálido y seguro. Las acciones del señor Thompson no pasaron desapercibidas. Los vecinos comenzaron a hablar de este hombre mayor que, a pesar de sus propias limitaciones, trabajaba incansablemente para ayudar a los demás. Y no solo hablaban de él, sino que también comenzaron a preguntarse qué podían hacer ellos para contribuir. Poco a poco, el espíritu de generosidad que la doctora Hayes había sembrado se extendió por toda la comunidad. Los negocios locales, al escuchar lo que estaba haciendo el señor Thompson, comenzaron a donar suministros, madera, clavos, pintura y otras herramientas. Aquellos que no podían donar materiales ofrecieron su tiempo, uniéndose al señor Thompson en sus esfuerzos. Pronto, lo que comenzó como un pequeño gesto de gratitud se convirtió en un movimiento de solidaridad y apoyo mutuo que transformó el vecindario. La clínica de la doctora Hayes continuó siendo un refugio de sanación,
Un lugar donde las personas no solo iban en busca de curación física, sino también de consuelo emocional y espiritual. Pero fue el impacto más amplio de sus acciones lo que realmente dejó una huella indeleble en la comunidad. El efecto dominó de su compasión inspiró a otros a actuar con la misma generosidad y a encontrar maneras de ayudar a quienes los rodeaban. Una tarde, mientras la doctora Hayes regresaba a casa bajo un cielo estrellado, pasó por las casas que bordeaban la calle Armonía. Las luces de las ventanas brillaban con un resplandor cálido, y desde adentro se escuchaban risas y conversaciones. Los niños jugaban en las calles, corriendo y riendo, mientras las familias se reunían para cenar. Había un sentido palpable de unidad y gratitud en el aire, algo que no se podía medir en palabras, pero que la doctora Hayes sentía profundamente en su corazón. Al llegar a su hogar, la doctora Hayes se detuvo un momento en la puerta, mirando hacia la calle que tanto amaba. Sabía que, aunque no había cambiado el mundo de la noche a la mañana, había iniciado algo mucho más grande que ella misma. Había encendido una chispa de compasión y generosidad que se había propagado y había tocado las vidas de muchas personas. En su corazón, la doctora Hayes sintió una profunda satisfacción. No solo había sanado cuerpos y mentes, sino que también había cultivado un espíritu de comunidad y solidaridad que perduraría mucho después de que ella se fuera. La historia de la amable doctora que examinaba a los pobres gratis no era solo un relato de bondad individual, sino un testimonio del poder transformador que tiene la empatía cuando se comparte y se extiende de persona a persona, creando un efecto dominó que puede cambiar el curso de una comunidad entera.